Hola, hola amantes de las novelas turcas, bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergiremos en un mar de emociones fuertes, un remolino de pasiones desatadas y un torbellino de dramas que nos harán llorar a mares. ¿Están listos para un viaje lleno de amor, traición y lágrimas? Porque yo sí. En este vídeo les voy a presentar 10 series turcas cortitas, de esas que te enganchan desde el primer minuto y que puedes devorar en un fin de semana. Todas ellas tienen en común que son intensas, con historias de amor que te roban el aliento, traiciones que te destrozan el corazón y momentos tan emotivos que necesitarán una caja entera de pañuelos. Prepárense para un maratón de series turcas que les dejará marcados. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre novelas turcas, recomendaciones, chismes y mucho más. ¡Vamos allá! La primera serie de la que les quiero hablar es Olene Kadar, o Hasta la muerte. Esta es una historia de venganza y redención con un toque de romance prohibido que te dejará sin aliento. Imaginen esto: un hombre, Dan Soysur, condenado injustamente por el asesinato del padre de su prometida, pasa 11 largos años en prisión, sufriendo una pesadilla constante. Su vida, sus sueños, su futuro, todo le fue arrebatado en un instante. Cuando finalmente es liberado, gracias a una abogada, Selvi Nardan, que cree en su inocencia, solo tiene una cosa en mente: vengarse de aquellos que lo traicionaron y lo enviaron a prisión, especialmente Endes y Yilmaz. Pero en medio de su búsqueda de justicia, se cruza con Selvi, la abogada que le devolvió la libertad. Ella, atormentada por su propio pasado y dedicada a defender a los inocentes, pondrá a prueba sus convicciones y lo obligará a elegir entre el amor y la venganza. Selvi se convierte en su ancla, en la luz que ilumina su camino oscuro. La relación entre ellos es compleja y llena de obstáculos, un romance prohibido que florece en medio del caos y la desesperación. ¿Podrá Dan encontrar la paz y la felicidad junto a Selvi, o la sed de venganza lo consumirá por completo? Prepárense para giros inesperados, traiciones impactantes y un final que los dejará boquiabiertos. Cada capítulo es una montaña rusa de emociones, con revelaciones que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Olene Kadar no es solo una historia de venganza, sino también una reflexión sobre la injusticia, la redención y el poder del amor para sanar las heridas más profundas. Seguimos con Kiral Kask, o Amor en alquiler. Esta es una comedia romántica, sí, pero con un trasfondo de drama familiar que la hace irresistible y te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. Defne Topal, una joven camarera con problemas económicos apremiantes que incluyen la deuda de su hermano, acepta una propuesta inusual de Neriman Ipliki, una mujer rica y manipuladora: fingir ser la novia de Ömer Ipliki, un exitoso y guapo diseñador de zapatos, para convencer a su tía abuela, Turkan, de que lo deje en paz y no lo case con una candidata elegida por ella. A cambio, Defne recibirá una gran suma de dinero que solucionará sus problemas. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una atracción irresistible entre Defne y Ömer. A medida que pasan tiempo juntos, fingiendo ser una pareja, la línea entre la realidad y la ficción se difumina. Los sentimientos comienzan a florecer, pero ambos luchan contra ellos por diferentes razones. Defne se siente culpable por engañar a Ömer, mientras que Ömer, un hombre reservado y desconfiado, tiene dificultades para abrir su corazón. Podrán superar sus diferencias, sus miedos y las intrigas de Neriman para construir una relación real y duradera. Prepárense para reír, suspirar, enamorarse junto a los protagonistas y odiar a Neriman con todas sus fuerzas. Kiral Kask es una serie ligera y entretenida, pero también explora temas como la honestidad, la confianza y la importancia de ser fiel a uno mismo. Ahora, cambiemos de registro con Fi. Esta es una serie oscura, sensual y psicológicamente intensa que te hará cuestionar la naturaleza humana y te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. Nos adentra en la vida de Can Mañay, un famoso psicólogo, presentador de televisión y profesor universitario, que se obsesiona con Duru Durulay, una joven y talentosa bailarina. Duru es ambiciosa y apasionada por el ballet, y sueña con convertirse en una estrella. La obsesión de Can lo lleva a manipular y controlar a todos a su alrededor, incluyendo a Duru, su novio Deniz, un talentoso músico, y Ozge Egeli, una periodista de investigación que sospecha de sus métodos poco ortodoxos. Can utiliza su poder e influencia para acercarse a Duru y sabotear su relación con Deniz. A medida que su obsesión crece, sus acciones se vuelven más peligrosas y destructivas. Esta serie explora temas como el poder, la ambición desmedida,
la obsesión enfermiza, la manipulación y las consecuencias devastadoras de nuestros actos. Fi no es para los débiles de corazón ni para quienes buscan una serie con final feliz. Pero si buscan una serie que los haga pensar, reflexionar sobre la oscuridad que reside en el interior del ser humano y cuestionar los límites de la moralidad, esta es una opción excelente. La siguiente en la lista es Intikam, o Venganza. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense Revenge, pero con un toque turco que la hace aún más emocionante y adictiva. Yağmur Özden, cuyo nombre real es Derin Çelik, regresa a su ciudad natal, Yal, una zona adinerada a orillas del Bósforo, para vengarse de aquellos que destruyeron a su familia y la separaron de su padre, Adil Çelik. Su padre, un hombre inocente, fue acusado injustamente de crímenes financieros y murió en prisión, dejando a Derin sola y traumatizada. Con una identidad falsa y un plan meticuloso, Yağmur se infiltra en la alta sociedad, ganándose la confianza de sus enemigos y desmantelando sus vidas uno por uno. Cada capítulo revela nuevos secretos y mentiras, mientras Yağmur se acerca cada vez más a su objetivo final, exponer la verdad y hacer que los culpables paguen por sus crímenes. Pero en medio de su venganza, se encuentra con Emir Arsoy, el hijo de uno de sus principales objetivos. A pesar de sus sentimientos iniciales de odio y desconfianza, surge una atracción irresistible entre ellos. ¿Podrá Yağmur llevar a cabo su venganza sin comprometer sus sentimientos por Emir? Prepárense para una trama llena de secretos oscuros, mentiras que se desenmascaran, traiciones impactantes y un toque de romance prohibido en medio de la sed de venganza. Intikam es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento, con giros inesperados y personajes complejos que te harán dudar de quién es bueno y quién es malo. No podemos olvidarnos de Silla Bellaz o Amor en blanco y negro. Esta es una historia de amor improbable y fascinante entre Aslınar, una doctora idealista y compasiva que cree en salvar vidas, y Ferhat Aslan, un sicario frío y despiadado que trabaja para su tío, Namkemiran, un poderoso criminal. Sus mundos chocan violentamente cuando Asl se ve obligada a tratar a Ferhat después de un tiroteo en el que él resulta herido. A pesar de sus diferencias irreconciliables, surge una atracción irresistible entre ellos. Ferhat, un hombre que vive en la oscuridad y la violencia, se siente atraído por la pureza y la bondad de Asl. Asl, a su vez, ve algo más allá de la fachada fría y despiadada de Ferhat, un hombre atormentado por su pasado y atrapado en un mundo de crimen. Para proteger a Asl, Ferhat la obliga a casarse con él. A partir de ahí, su relación se convierte en un torbellino de emociones, con momentos de tensión, peligro y ternura. ¿Podrán superar sus obstáculos, sus diferencias y el mundo oscuro que rodea a Ferhat para construir un futuro juntos? ¿Podrás redimir a Ferhat y sacarlo de la oscuridad, o será arrastrada por su mundo de violencia? Prepárense para una historia de amor que desafía todas las expectativas, llena de pasión, sacrificio y redención. Silla Bellaz es una serie que te hará creer en el poder transformador del amor, incluso en los lugares más oscuros. Ahora vamos con Ufak Tefek Cinayetler, o Pequeños Asesinatos. Esta serie es un drama con toques de thriller psicológico y comedia negra que explora la amistad, la rivalidad, los celos y la venganza entre cuatro amigas de la infancia, Arzu Kara, Merve Aksak, Pelintaran y Oya Toksoz. Años después de un incidente traumático durante sus años de instituto que las separó, se reencuentran en una fiesta de aniversario de un prestigioso colegio. Los viejos rencores resurgen y pronto se ven envueltas en una red de mentiras, secretos ocultos, manipulación y ambiciones desmedidas que culmina en un impactante asesinato. Un hombre, Seren Aksak, cae desde un balcón en medio de una fiesta. ¿Quién es el culpable? ¿Fue un accidente, un suicidio o un asesinato premeditado? A medida que la policía investiga el crimen, se revelan los oscuros secretos de cada una de las amigas, desenterrando viejas heridas y poniendo a prueba sus lealtades. Prepárense para un juego de gato y ratón lleno de giros inesperados, traiciones impactantes y personajes complejos que te harán dudar de todos. Ufak Tefek Cinayetler es una serie adictiva que te mantendrá enganchado hasta el final, tratando de descubrir quién es el asesino y cuáles son sus motivos. La siguiente es Deep. Esta es una miniserie de investigación psicológica que te atrapa desde el principio y te mantiene al borde de tu asiento con su atmósfera tensa y misteriosa. Sair, un psiquiatra que trabaja en una línea de ayuda para personas con tendencias suicidas, recibe una llamada telefónica que lo cambiará todo para siempre. Una joven, Bilge, lo llama amenazando con saltar al vacío desde el puente del Bósforo. Sair intenta convencerla de que no lo haga,
utilizando sus habilidades y conocimientos para comprender su dolor y ofrecerle una esperanza. A medida que la noche avanza, Sair descubre que la historia de Bilge es más compleja y oscura de lo que imaginaba. Se revela una trama oscura y llena de secretos que involucra a personas poderosas y corruptas. Sair se ve envuelto en una peligrosa investigación para descubrir la verdad detrás de la desesperación de Bilge y salvar su vida. ¿Podrá Sair ayudar a Bilge a superar su crisis y exponer la verdad antes de que sea demasiado tarde? Prepárense para una serie intensa y llena de suspense que los mantendrá pegados a la pantalla, con giros inesperados y revelaciones impactantes. Deep es una serie que te hará reflexionar sobre la salud mental, la importancia de la empatía y las consecuencias de la corrupción. Ahora, cambiemos un poco el tono con MYZYL, Cosem, o El siglo magnífico, Cosem. Esta es una serie histórica épica que narra la vida de Cosem Sultán, una de las mujeres más poderosas e influyentes del Imperio Otomano. Anastasia, una joven griega, es capturada y llevada al harén del sultán Ahmed I. Desde su llegada al harén como una joven esclava, Anastasia, rebautizada como Mapeiker y luego como Cosem, deberá enfrentarse a intrigas palaciegas, rivalidades políticas, luchas por el poder y peligrosas conspiraciones para sobrevivir y ascender en la jerarquía. Cosem demuestra ser una mujer inteligente, ambiciosa y astuta, capaz de manipular a sus enemigos y proteger a sus seres queridos. A medida que avanza la serie, Cosem se convierte en una figura clave en la política otomana, ejerciendo una gran influencia sobre el sultán y sus sucesores. Prepárense para una serie épica llena de drama, romance, batallas sangrientas, traiciones y una recreación detallada de la vida en el palacio otomano. MYZYL, Cosem, es una serie que te transportará a un mundo de poder, intriga y pasión, con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. No podemos olvidarnos de Sasiyet, o Persona. Esta es una serie de crimen y misterio protagonizada por Aga Beyolu, un hombre de 65 años que vive en Estambul y que es diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana. Consciente de que su memoria se desvanecerá pronto y de que perderá el control de sus acciones, Aga decide aprovechar su enfermedad para llevar a cabo una serie de asesinatos y vengarse de aquellos que han cometido actos atroces en el pasado y que han quedado impunes. Nebra Elmas, una joven y ambiciosa policía que trabaja en la unidad de homicidios de Estambul, se encarga de investigar los crímenes cometidos por Aga. A medida que avanza la investigación, Nebra descubre la verdad detrás de la identidad del asesino y sus motivos. Se enfrenta a un dilema moral: debe detener a Aga, un hombre que está luchando contra la pérdida de su memoria, o debe permitirle llevar a cabo su venganza contra aquellos que merecen ser castigados. Prepárense para una serie oscura y perturbadora que los hará reflexionar sobre la justicia, la moralidad, la memoria y las consecuencias de nuestros actos. Sasiyet es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla, con una trama inteligente y personajes complejos que te harán cuestionar tus propias convicciones. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos Ethos, o Algo Diferente. Esta serie es una joya de Netflix que explora la vida de un grupo diverso de personas en Estambul, cada uno con sus propias creencias religiosas, valores culturales, antecedentes sociales y problemas personales. La serie se centra en Merim, una joven mujer de limpieza religiosa que sufre desmayos inexplicables. A través de sus interacciones con una psicóloga secular, Peri, y otros personajes, la serie aborda temas como la religión y el laicismo, la política y la polarización social, la identidad individual y colectiva, la salud mental, la brecha entre las diferentes clases sociales, los prejuicios y estereotipos culturales. Ethos es una serie que desafía las convenciones y te invita a reflexionar sobre la complejidad de la sociedad turca contemporánea. Prepárense para una serie conmovedora, reflexiva y profundamente humana que los dejará pensando mucho después de que terminen de verla. Ethos es una serie que te abrirá los ojos a nuevas perspectivas y te hará cuestionar tus propias creencias y prejuicios. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones de series turcas llenas de amor, traición, lágrimas, intriga, pasión y reflexión. Recuerden que todas estas series están disponibles en diversas plataformas de streaming, así que no tienen excusa para no verlas y sumergirse en el fascinante mundo de las novelas turcas. En resumen, hemos explorado 10 series turcas cortitas pero intensas, desde dramas de venganza hasta comedias románticas, pasando por thrillers psicológicos, historias históricas y series de reflexión social. Todas ellas tienen en común que son adictivas, emotivas, te transportarán a un mundo diferente y te dejarán pensando en ellas durante días.
Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y que se animen a explorar este género televisivo que tanto nos apasiona. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto, cuáles les gustaría ver primero, cuáles son sus personajes favoritos y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos y le den un like a este vídeo si les gustó y les resultó útil. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos amantes de las novelas turcas para que también puedan descubrir estas increíbles series. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y felices maratones de series turcas.